El 21 de marzo nació Aki. Mamá fue internada de urgencia y yo me quedé en casa de unos vecinos hasta que Yasuhiro vino a visitarme. Me dijo que tenían que quedarse unos días más en el hospital. Fueron 3 meses eternos. Por las noches me invadía una angustia. Culpaba a mi hermano por habérmela robado, así como Yasuhiro se la robó a mi padre. 7 años tenía. Desde que nos fuimos a vivir con Yasuhiro que yo la odié. Los odié a los dos. Y cuando volvieron con Aki en brazos, no, para ese entonces yo ya odiaba a todo el mundo. Y me transformé en una niña incontrolable. Caprichosa. Rebelde. Llorona. Salvaje. Me trepaba a lo alto de los árboles para tirarme contra el piso y estamparme. Y entonces mi madre me la daba con una varilla y yo me ahogaba. Me ahogaba entre mis sollozos y el polvo que se levantaba como respuesta a cada varillazo. Vivía lanzándome al vacío, rompiéndome en pedazos, una y otra vez. Y así fui surcando mi cuerpo, llenándome de cicatrices. Todavía recuerdo el día que murió Yasuhiro. En ese entonces yo pasaba largas horas sola. Investigaba todo, especialmente a los insectos. Cuando encontraba alguno muerto, le hacía una crucecita con ramitas secas, lo subía en una carretilla y les hacía una procesión por el jardín. Les daba una santa sepultura, dramática, cristiana, bien occidental. Hasta les preparaba una tumba en algún lugar del jardín donde los enterraba. Ese día mi madre llamó a mi padre para decirle que viniera de inmediato, que ella no podía llevar el velorio de Yasuhiro sola y con 2 niños. Me dijo que me iría con él un tiempo, que serían solo unos días, lo que quede del verano. Pero nunca más volví. Nunca supe si fue que mi padre me tomó como rehén para volver con mi madre o si fue ella la que no reclamó por mí. Pero crecí con la sensación de haber sido abandonada. El mail de Aki llegó justo un día antes de mi viaje a Buenos Aires. Cada tanto me llegaba alguno, pero no los leía. Los mandaba directamente a la papelera de reciclaje. En el asunto, decía: iré a la presentación de tu libro. Me temblaban las manos. Caminaba de un lado al otro en el departamento como un animal enjaulado. Me senté frente al escritorio y le dije: no estoy preparada para verte. Mucho menos en la presentación de mi trabajo. No vengas. Dispongo del viernes al mediodía. Tengo poco tiempo. A las 3 tengo que estar en el aeropuerto. Paula. Esa noche no pude dormir. Tuve pesadillas. Estuve a punto de cancelar todos mis planes laborales. Me preparé un café bien cargado, me senté frente al escritorio y me sentía perdida. Sentí una sensación áspera subiendo por mi garganta y me largué a llorar. Me quedé dormida en el escritorio. Llegué al aeropuerto sobre la hora y me subí al avión con una sensación vertiginosa en el estómago. Cruzamos la cordillera Nevada. Mientras más nos alejábamos de ella, yo más nerviosa me sentía. Vomité durante el aterrizaje. Había llovido durante días. La ciudad entera estaba llena de charquitos de lluvia. Justo igual que el día en que Yasuhiro dejó el mundo terrenal para pasar al mundo celestial. Yo todavía me acuerdo de ese día. No he podido borrar de mi memoria lo que sucedió. Yo estaba vagando en el jardín, cuando de repente lo vi pasar. Yo ya me había aburrido de enterrar bichitos muertos y me puse a dibujar en el piso, pero lo vi y decidí seguirlo. Me gustaba observarlo. Me espiaba constantemente. Quería entender por qué mi madre había dejado a mi padre por un hombre pequeño, débil, de ojos rasgados y extraño acento. Mi padre era fuerte, era alto. En cambio, Yasuhiro era todo lo contrario.
Lo seguí hasta el vivero. Era un hombre silencioso. Se subió una escalera para podar un árbol, cuando de repente... El día llegó cuanto antes. Yo quería que llegara cuanto antes para que terminara cuanto antes. Me avisan que Aki me está esperando abajo. Bajo, dejo las llaves en el hotel. Y él se acerca y me sonríe. Y yo nada. Nos subimos en el taxi y él me ojea. Me ojea una, me ojea dos, me ojea 3 veces. Y yo nada. Llegamos. Él paga. Aki, siempre tan cordial como su padre. De mi madre, nada, solamente el acento porteño. Este lugar es como mi segunda casa, me dice. A caminar por el jardín japonés. Me pregunta si puede tomarme alguna fotografía y yo le digo que no salgo bien en las fotos. Me observa. Observa las marcas en mi cuello, en mi brazo. Observa mis cicatrices. Disimula. Yo me doy cuenta. Pero él disimula. Y seguimos caminando. Hasta que de repente llegamos a un puente curvo y rojo. Taikobashi, me dice. Yo lo entendí todo. Claro. Ese es el lugar en donde Yasuhiro y mi madre se habían conocido. Taikobashi. Había escuchado esas palabras tantas veces en la boca de mi padre. Cada vez que yo le preguntaba por ella, él me respondía, Taikobashi. Como si masticara mierda. Y yo crecí pensando que ese era un insulto a Dios, al Buda o no sé qué. Taikobashi. Puente curvo. Me traduce él como si pudiera leer mis pensamientos. Y seguimos caminando. Cada tanto me hace alguna que otra pregunta, pero yo no le contesto, o le contesto con monosílabos. Le digo que ya tengo que irme y salimos. Me mira, me sonríe, y pone algo en la palma de mi mano. Una muñequita con trazos dorados. Kitsuki, me dice, y yo lo miro sin entender. Kitsuki es una técnica japonesa que consiste en reparar la porcelana dañada con resina espolvoreada en oro. ¿Ves? Las roturas y reparaciones forman parte de la historia de su objeto. Sus defectos no intentan ocultarse, sino exaltarse. Y cierra mi mano con la muñequita dentro, para terminar diciendo dulcemente, todo lo que se ha roto siempre puede ser más fuerte. Esa fue nuestra despedida. No hubo besos ni abrazos. Y yo me subí al taxi, mirando por la ventana cómo quedaban atrás todos esos lugares en donde alguna vez enterré bichitos de color. Los infinitos dibujos en la tierra, todos mis esconditos. Todo, absolutamente todo quedaba atrás. Incluso la imagen del pobre Yasuhiro muerto. Mi madre me había advertido claramente del trastorno neuronal que sufría Yasuhiro y me había especificado qué tenía que hacer si me encontraba sola en alguna de sus convulsiones. Y a mí me daba miedo. Me daba mucho miedo encontrarme en esa situación y no saber qué hacer para ayudarlo. Pero entonces, pasó. Él cayó. Y yo salí corriendo de mi escondite y fui a verlo. Me acerqué y lo vi. Vi cómo su cuerpo reaccionaba a todas las crisis de epilepsia. No reaccioné. No tuve miedo. Lo vi. Entonces junté fuerza y di vuelta al cuerpo. Lentamente. Boca abajo. Sobre un charquito de lluvia. Boca abajo. Sobre un charquito de lluvia poco profundo. Convulsionando. Boca abajo. Dejé el cuerpo. Me alejé lentamente hasta ver cómo de a poquito dejaba de moverse.
Una vez en el aeropuerto, me quedé mirando la muñequita que me había regalado Aki y encontré en ella un papelito diminuto que decía: es por las heridas, el lugar por donde entra la luz.